Hola, ahora contaremos con episodios de anecdotarios donde la gente será tomado en cuenta para poder ser narrada su historia más aterradora y paranormal que les haya ocurrido. El video cuenta con un nivel de brillo reducido para que puedas escucharlo mientras estás laborando, estudiando o relajarte, al igual que lo encuentras en Spotify, para que en un lugar oscuro donde se pide que sean mejor escuchados este anecdotario, no te rompa el mood del terror. Dicho eso, iniciamos. Ahora que estamos pasadas las fechas de Semana Santa, quise compartir con ustedes algunas de las anécdotas que ocurrieron en mi anterior trabajo. Mucho se menciona que en esos días santos ocurren más cosas paranormales que en otros días. Por mi parte puedo confirmar que es completamente cierto. Las siguientes anécdotas nos ocurrieron en esos días. En mi anterior trabajo se cierra la empresa los días jueves y viernes santos, y esos días estuvieron supercargados de malas energías. Para mi mala suerte me tocó labor esos 2 días de noche, junto a 2 de mis compañeros. Está por demás mencionar que los turnos de noche son demasiado pesados. Para comenzar, antes de esos días, algo curioso fue que cuando nos tocaba nuestro turno de tomar una siesta para poder descansar un poco, siempre por alguna razón se nos subía el muerto. No importaba el lugar donde tomáramos la siesta, si estuviéramos acompañados o no, siempre tenías esa maldita experiencia. Ningún oficial o jefe de turno se salvó. El jueves santo, después de recibir el turno nocturno, procedimos a dar rondín interno y externo para comprobar que todo estaba en orden. Me gustaría comentar que el recibir el turno de la noche comenzaba a caer, llenando todo de oscuridad. Al interior de la planta estaba completamente oscuro y el rondín se daba en completa oscuridad, acompañado solo de mala vibra del lugar, un ambiente pesado, y conforme avanzaba el rondín se escuchaban golpes y pasos detrás de ti. Algo muy peculiar era que te silbaban o golpeaban objetos por donde iban pasando. También había susurros y sombras. Terminamos el rondín con el alma en un hilo y después se registraba con la bitácora. Esperábamos a la siguiente hora y así toda la noche. Alrededor de las 12 de la noche, después de dar el rondín correspondiente, uno de mis compañeros decidió sentarse en una banca y echar la cabeza hacia atrás para descansar un poco. Lo dejamos descansar y él nos cuenta que cuando estaba a punto de conciliar el sueño sintió su cuerpo adormecido, primero las piernas, después las manos, brazos y el resto de su cuerpo. Le era imposible mover un músculo de su cuerpo, a excepción de sus ojos, que abrieron inmediatamente. Fue en vano, ya que solamente podía ver oscuridad. Sintió que algo se posó en sus piernas y en sus manos, un peso descomunal que se anidó en su pecho. La temperatura descendió y se sintió la cercanía de algo a escasos centímetros de su cara. Algo o alguien se posó en su frente. Un olor nauseabundo invadió sus fosas nasales. Quería gritar, moverse y también vomitar por el indescriptible hedor, pero le fue imposible. Por más intentos que hizo, no pudo zafarse. Su cuerpo no le respondía. Mi compañero, en un acto de desesperación y reuniendo toda su fuerza, dio un cabezazo y, para sorpresa de él, se fue de frente, recibiendo el fuerte golpe que se dio contra el piso. Rápidamente se levantó buscando a aquel ser, pero para sorpresa de él estaba solo. Tomó camino a caseta para poder atender la herida que se hizo. Todos estaban extrañados por su pronto retorno, ya que se tardó más de 15 minutos en regresar. Acostumbrados a estos sucesos, no le dimos demasiada importancia, así que después de curar sus heridas era hora de el siguiente rondín. Nos pusimos en marcha, otro de mis compañeros y yo.
Pasamos por todas las áreas encontrando todo en calma. Próximos a terminar en el área del comedor llamó nuestra atención el murmullo de algunas voces. Estaban encendidos todos los televisores, algo raro ya que todo se encontraba apagado. Entre las voces de dichos aparatos se mezclaba la melodía de un infante. Mientras nos acercábamos al panel de electricidad se intensificaba más y más. Cada vez era más clara la melodía. Por supuesto que pensamos que provenía de algún televisor. Nuestra sorpresa fue que al apagarlo seguimos escuchando aquella melodía. Podíamos escuchar perfectamente el canto de lo que parecía una niña o niño de unos 5 años de edad. La sangre se nos congeló cuando nos dimos cuenta que era nula la probabilidad de que hubiera un infante en la maquila, menos a esta hora de la madrugada. Por protocolo regresamos al interior revisando cada área con mayor énfasis a los lugares pequeños donde pudiese estar un infante. Como era de esperarse, no encontramos nada. Solo escuchábamos una ligera risa a distancia entre algunas líneas lejanas. Cuando nos acercamos a donde provenía el sonido cambiaba a otro lado, y así también se podía sentir una racha de viento, como si pasara corriendo a un lado de nosotros, como si ese ser pequeñito se burlara de nosotros. Regresando a caseta, decidimos tomar algo caliente para el susto. Unos sorbos de café nos reconfortaron. Así lo hicimos y le contamos lo ocurrido a nuestros compañeros. Nadie podía explicar lo ocurrido, así que solo nos quedaba la sensación de terror y la incertidumbre. Avanzaba la noche y en un momento pude presenciar que mi otro compañero ya no podía con el cansancio y le dije que tomara una pequeña siesta. Por obvias razones no quería apartarse de nosotros, entonces hizo un pequeño tendido con su chamarra en el piso cayendo en un sueño profundo. Por nuestro lado salimos al exterior a fumar un cigarrillo para los nervios. Al cabo de unos 20 minutos salió despavorido de caseta dando bocanas de aire, completamente exaltado, con el rostro completamente rojo, escurriendo en sudor y dando arcadas. Le tomó unos minutos reponerse, después nos contó que a los minutos de quedarse dormido sintió una fuerza inexplicable que los abrazaba desde atrás de su cuerpo. Sintió poco a poco cómo se iban comprimiendo sus costillas y sus pulmones se cerraban. Algo de una fuerza descomunal comprimía su garganta y lentamente comenzó a faltarle el aire. Con gran desesperación intentaba zafarse de dicho agarre, queriendo retroceder por el dolor y gritar, pero le era imposible. Por ese motivo, en cuanto pudo levantarse, salió de la caseta. Lentamente fue recuperando la calma y se quedó en uno de los rincones solo, dando cabezazos por el sueño que tenía. A las 4 de la mañana fuimos al siguiente rondín y así fuimos por cada una de las áreas del lugar, encontrando todo en orden. Al terminar el recorrido serían cerca de las 5 de la mañana. Ya estábamos bastante cansados, decidimos tomar algunos minutos para descansar el cuerpo y la vista un poco, así que tomamos asiento en pequeños sillones que estaban en el lobby. Mi compañero se recostó y yo me quedé dormida casi al instante. Sentía que mi compañero me estaba tocando en la pierna, insistiendo algo, como si quisiera comunicarme algo, pero yo solo quería descansar un poco. Pensaba que solo quería molestarme, así que no le presté atención. No fue hasta que sentí una mano helada en mi pierna, se deslizó hasta mi rodilla y ahí se quedó. Esto me hizo salir de mi sueño y me enderecé. Mi sorpresa al abrir los ojos fue que me encontré con la imagen de una mujer hincada al lado mío. Una mujer que se veía entre azul y gris, con la cabeza agachada, el cabello cubriendo su cara y susurrando algo que no pude entender. Mi instinto fue alejarme y acurrucarme en el sillón dejando lejos esa mujer. Pero para mi sorpresa desapareció casi al instante. Algo desconcertada, giré a mi alrededor y estaba completamente sola. Mi compañero estaba afuera a unos pocos metros de mí fumando un cigarrillo.
Al acercarme a él le reproché por qué me había dejado sola, a lo que él me respondió que no podía conciliar el sueño y se salió a los pocos minutos, que me quedé dormido, y se puso a fumar, pero quiso quedarse cerca por si necesitaba algo. Le conté lo ocurrido y nos recorría una sensación de terror, así que preferimos guardarnos en caseta lo que quedaba del turno hasta que llegara el relevo. Cuando llegaron nuestros compañeros nos comentaron que aún faltaba ese día, ya era Viernes Santo y según ellos era el día más peligroso, el peor de todos los días del año. A nosotros solo nos quedó ir a descansar para reponer energías para esa noche. Todo transcurrió normal para todos hasta la hora de regresar. Cuando llegamos a relevar nos comentaron lo mismo que ya sabíamos. Al entrar al rondín interior se escuchaban ruidos, te hablaban, golpes, susurros y cosas similares, así que aparentemente todo estaba normal. Nuestros compañeros se despidieron y fue nuestro turno de comenzar con los rondines. Las primeras horas transcurrieron en calma hasta que a la hora de la cena uno de mis compañeros comentó que una de las oficinas de otra planta, un poco lejana, la habían asustado tuviendo un encuentro con lo que parecía ser la Llorona. Total que comenzamos a adentrarnos más en ese tema y seguimos contando más y más historias cerca de las 11 de la noche. Estando en plena conversación, mi compañero de apellido Segovia comenzó a alardear diciendo cosas de fantasmas y entes, según él muy valiente. Estábamos viendo un TikTok donde decían que es muy probable que si tomas fotos a plena oscuridad probablemente salga algún ente, así que comenzó a tomar fotos con su celular a todos los lugares que le parecían tenebrosos, retando a los entes a que se aparecieran en las imágenes. Tomó fotos a la concertina y cuando estaba mirando todas las fotos que había tomado nos dimos cuenta que en una de ellas aparecía una figura blanca y gris. Parecía ser un ser descarnado, una figura femenina que parecía estar mirando hacia nosotros. Tenía el cuerpo como torcido y una mueca rara, con la boca muy abierta como si estuviera derretida. Esto nos asustó demasiado, así que nos metimos a caseta. Pero el ambiente cambió, la temperatura bajó y todos sentimos miedo. No podíamos negarlo, no hallábamos qué hacer ni dónde meternos. No sabíamos de qué manera actuar ante esta sensación. El saber que algo estaba tan cerca de nosotros, no sabíamos cómo iba a actuar o qué pasaría. Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue alejarnos del lugar, ir dar un rondín o al domo, a un lugar abierto. Pero para nuestra mala fortuna, justo en este momento, escuchamos un silbido largo y suave, que hizo que nos estremeciéramos y después siguió un fuerte estruendo que terminó de romper el silencio. Un sonido ensordecedor que probablemente despertó a varias personas alrededor. Se había activado la alarma de la planta. Aún no terminábamos de desactivar la alarma cuando nuestro jefe directo estaba en llamada para preguntar qué había pasado. La planta tiene vigilancia 24/7, cuenta con 74 cámaras y cada 3 metros hay sensores de movimiento. Cuando se activa la alarma llegan llamadas y notificaciones a las personas importantes de la empresa. Una de ellas, nuestro jefe directo, que nos pidió santo y seña de lo que había pasado. Para nuestra mala suerte teníamos que entrar a la planta a señalar de lo que había pasado. Para nuestra mala suerte teníamos que entrar a la planta a revisar el área donde se había activado el sensor de movimiento. Pareciera que fuera una broma, ya dicha área era Archivo Muerto, el lugar más tenebroso de toda la planta, el más olvidado y alejado, también más temido por todo el personal que trabajaba aquí. Reunimos el valor suficiente, francamente no sé de dónde lo sacamos, y a los pocos metros de haber entrado se sintió un frío terrible, la energía pesada, el aire helado. Teníamos los pelos de punta y cada poro del cuerpo erizado. Entre las líneas se escuchaban susurros y golpes, el famoso silbido. A nuestros pasos golpeaban los objetos, se escuchaba y sentía como si alguien corriera entre las líneas. No podíamos negarlo, estábamos muertos de miedo al grado de que uno de mis compañeros iba rezando. Pero eso no era todo, aún queda lo más difícil, subir a Archivo Muerto. Teníamos que entrar a una bodega y enseguida subir por algunas
pequeñas escaleras en completa oscuridad para llegar al lugar mencionado. Esta área tiene malla ciclónica por todo alrededor y podía escucharse como si algo le pegara. Un pequeño lamento, voces, golpes en las cajas, como si estuviera algo encerrado en ese lugar. Como ya era obvio, al llegar al lugar no encontramos nada que pudiera haber activado el sensor de movimiento, así que solo nos quedó regresar y pasar por lo mismo. Para salir, pero al ir bajando las escaleras se escuchó un sonido muy particular que nos puso los pelos de punta. El canto de un niño pequeño, muy a lo lejos, y mientras avanzábamos se acercaba más. Parecía salir de las líneas, estar detrás de nosotros, adelante en todos lados. Así que no pudimos más y al pasar por un panel prendimos varias líneas, alrededor de 2 o 3, pero al percatarnos de lo que había entre nosotros y esa luz, casi caímos desmayados. Era una silueta que se podía distinguir con facilidad en la oscuridad. Parecía ser una mujer o algo por el estilo. Está por demás decir que salíamos corriendo despavoridos de ese lugar y no entramos en todo lo que quedó del turno. Solo avisamos a nuestro gerente, que se quedó sorprendido igual que nosotros. Esto se manejó con total discreción entre los oficiales y personal de toda la planta, ya que ellos no quieren que sepa qué es lo que se realmente habita en estos lugares. Antes de pasar a la última historia, te recordamos seguirnos en todas las demás redes sociales como Twitch, donde hacemos directos semanalmente, Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Todo el contenido está en la descripción del video y si quieres que tu historia sea narrada, abajo está el correo electrónico donde nos puedes hacer llegar tu historia. Ahora sí, continuamos. Hace ya un par de años, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, mi actual esposa y yo estuvimos rentando por algunos años en lo que comprábamos casa, y varios años después por fin pudimos comprarla en una colonia un poco antigua, que además de ser muy tranquila gozaba de muchos y muy grandes árboles, lo que le daba mucha vida en el día y en la noche ese toque tétrico misterioso. No profesamos ninguna religión. Estábamos felices, por fin podríamos comprar nuestra casa y más por estar en una ubicación un poco céntrica y muy cerca de nuestros empleos. Pero un día, de pronto, todo comenzó, tan de repente que no lo esperábamos. Era viernes, cerca de oscurecer, a pesar de que ha llovido la mayor parte del día. Para muchos es sinónimo de fiesta, desvelarse, tomar, etc. Para mí era de relajación, ya que era el fin de mi jornada laboral, la cual iniciaba nuevamente el lunes. Con mi paraguas en mano caminaba rumbo a mi casa, bajando una masa de nubes negras, llovizna y ventarrones y truenos que anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué. Mi esposa me recibió con un beso, como siempre, aunque esa vez fue un poco menos efusivo, debido a que llegué algo mojado y lo que quería era subir a quitarme esa ropa, darme un baño y bajar a cenar, y por supuesto que así fue. Era para mí la noche perfecta, fin de semana, me podría desvelar con mi esposa viendo películas de terror y como un cliché teníamos de fondo truenos, relámpagos y lluvia. Nuestros gatos, quienes también habían cenado, parecía que la lluvia los relajó, pues se durmieron, así que prácticamente no los tendríamos corriendo de aquí para allá. Terminando la cena, decidimos subir al balcón a mirar la lluvia y fumarnos un cigarro. Preferiríamos eso en lugar de películas. La tormenta, que estaba en pleno apogeo, sacudía de un lado a otro los árboles, los relámpagos iluminaban el cielo, hasta que uno brilló tanto que logró iluminar parte de la calle, y casi 2 segundos después un estrepitoso sonido originado por un rayo fue tan fuerte que vibraron los vidrios de varias casas, y así siguieron cayendo, hasta que lograron que la energía eléctrica se fuese. La lluvia arreció al grado de no lograr ver las casas de enfrente debido a la inmensa cortina de agua. De pronto, un sonido nos alertó. Se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala. Nos quedamos mirando el uno al otro, hasta que ella me dijo entre nerviosa y riendo: "Vamos a ver qué pasa". Tan pronto terminó de decirlo, tomamos los teléfonos celulares, encendimos la linterna y salimos a ver. Apenas saliendo de la recámara, lo que pudimos ver con la luz del móvil nos borró la sonrisa.
Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando en la recámara de al lado. Primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero sabíamos que no era posible que pudieran abrir y cerrar la puerta. Lo segundo que pensamos fue que se había metido a robar, cosa que también era ilógico, pues estábamos en el balcón y nunca vimos que alguien entrara a la propiedad. Decidimos calmarnos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual utilizamos como closet, guardarropa, vestidor y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones, pero no vimos nada, y las manchas terminaban apenas a 1 metro de la puerta. Quisimos olvidarnos de eso, iluminándonos con los teléfonos, las trampeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón. Fumamos varios cigarros, intentamos buscar la idea más lógica posible y nos quedamos con una que no nos convencía, pero al menos hacíamos de cuenta que no estábamos asustados. Más tarde ya nos habíamos quedado dormidos en la cama, pero algo me despertó. Un sonido llamó mi atención. Desde la sala se escuchó el sonido de alguien llamando a los gatos. Creí que era mi esposa, así que me giré para volver a dormir y ahí estaba ella, dormida junto a mí. Sentí una sensación de vacío en mi estómago. La boca se me secó y me paralicé un momento, y más porque los volví a escuchar, al mismo tiempo que se escuchaba una risa ahogada, como cuando te tapas la boca. Cuando pude moverme, moví a mi esposa para que despertara, pero no lo conseguí. Admito que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. No pensábamos ponerlo en ningún lado, pero nos los había obsequiado una amiga al saber que nos mudaríamos. Dijo que estaba bendito y era para protección, pero no podía, me daba miedo. Después de pensarlo por unos minutos y al ya no oír ruidos, me atreví a parar y dirigirme al closet de la recámara de al lado por la cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Ahí me di cuenta que los gatos estaban en la entrada de la habitación observando hacia abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir y lo abracé para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentía solo. Abrí la caja, lo saqué y rápidamente me dirigí a mi cuarto, mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catolicismo. Pero al salir, el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían para abajo de la cama. Por instinto dirigí la luz y mi mirada a las escaleras. Entonces fue que vi esa imagen tan bizarra que aún me provoca temor. Un Cristo de tamaño real se dirigía a mí, subiendo los escalones con pasos largos y apresurados, que pasaba los escalones de 2 en 2. Estaba completamente desnudo, cubierto de sangre. Con su corona de espinas quedé paralizado. Sentí como si me fuese a desvanecer. Entonces, eso se paró a unos 2 metros de mí, inclinó la cabeza del lado izquierdo, luego del lado derecho, y después la volvió al centro, y me dijo con una voz que parecía la de varias personas a la vez: ¿Me estás rezando a mí? ¿Estás rezando a mí? Soltó una risa y me dijo: Ven, hijo mío, acércate, no temas, yo soy el Cordero de Dios. Anda, soy real, introduce tu mano en mi costado. Al tiempo que metía su mano en esa herida y la retorcía, la mano izquierda la puso sobre su boca y por el orificio de esta pasó su lengua, larga y oscura, moviéndola de arriba a abajo para después echarse a reír y decir: ¿a este es al que le rezas? No puede ayudarte, no existe, yo soy más que él. De repente los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo, a lo que este ente volteó, les gesticuló y les devolvió el gruñido, y eso fue lo último que recuerdo, debido a que caí desvanecido. Mi esposa me contó lo siguiente: al oír a los gatos se despertó a callarlos, vio que no estaba y comenzó a hablarme. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró de la cama e intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volteó al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi linterna que alumbraba al ras del piso. Se asustó, salió y me vio tirado. Intentó despertarme, pues pensó que había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia y sintió alivio al ver que no.
Cuando iba a llamar a emergencias, ya que ella no sabía si era algo grave, escuchó una voz de mujer que le pareció conocida y le dijo: «Duérmete, va a estar bien». Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, pero la volvió a escuchar. «No tiene nada, solo se desmayó». Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme, cuando de pronto un siseo de 2 de los gatos la alertó. Giró a ver qué era lo que pasaba y en nuestra cama se levantó una figura misma que se sentó a la orilla de la cama y se puso de pie dirigiéndose a ella. Quiso tomar mi móvil para iluminar, pero no pudo, también estaba paralizada. Entonces, entre lo que pudo ver, dijo que era mi madre, pareciéndole imposible porque había muerto hace 5 años. La figura se paró frente a los dos, se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello, haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar. Esta cosa le estiró la mano y le dijo: «Vente, ahí déjalo, vamos a divertirnos tú y yo». Para después soltar una risa corta, trató de rezar y este ente se inclinó para sentarse frente a ella. Cruzó las piernas, apoyó los codos en las piernas y recargó la cabeza en sus manos. Y sonriendo le dijo: «Oremos juntas, pidamos por él al tipo de la cruz». Mi esposa comenzó a llorar, cerró los ojos, apretándolos fuerte, gritó al sentir que algo se abalanzaba sobre ella, pero era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a sisear y gruñir. Cuenta que solo escuchó una risa, pero ya no quiso abrir los ojos y así se quedó, sentada junto a mí. Abrazó a Julián hasta quedarse dormida. Ya por la mañana, desperté desorientado, sin saber en dónde estaba. Al recobrar el conocimiento, vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida, y a Julián sobre su costado. La desperté, se me quedó viendo un momento y se lanzó a abrazarme. La energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido. Nos levantamos y le pregunté qué le sucedía, que por qué lloraba, pero me dijo que fue una tontería, que salió al baño y me vio acostado en el piso y se asustó, y al ver que no reaccionaba se desmayó. Yo dudé de lo que me dijo, pues se me vino a la mente lo acontecido anoche y se lo conté. Ahí fue cuando ella también me relató por lo que ella pasó. Fui al vestidor a cambiarme y noté algo. Llamé a mi esposa, que rápidamente fue, le enseñé el sofá cama. Eran 2 figuras talladas en piedra. Lo más extraño es que esas mismas figuras las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades. Y sé que son esas porque estuvimos a punto de comprarlas, pues nos gustaron mucho. De hecho, el viejito del puesto nos dijo: «Son los únicos a los que les han gustado, nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas. Ándele, anímese, lléveselas». Y bueno, a pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los años 30. Quizá nuestro deseo de tenerlas fue lo que las llevó hasta nosotros. Entonces, lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas, pues nos aterró pensar cómo y por qué habían llegado hasta ahí. Por eso mismo le atribuimos a esas figuras los hechos de anoche. Creímos que manteniéndolas lejos de la casa no sucedería nada raro otra vez, pero estábamos equivocados. A los días, las figuras estaban en el patio. Nos dimos cuenta porque Julián gruñía viendo hacia donde estaban. En verdad casi gritó al verlas. Entramos en pánico, las rompimos y las tiramos, esta vez en el camión recolector. Y sí, al día siguiente estaban los pedazos en la entrada. Tal vez tontamente intentamos varias veces más de deshacernos de ellas, pero siempre regresaban. Aparecían en distintos lugares de nuestro hogar. Resignados, no volvimos a tirarlas. Intentamos pedir ayuda a una santera con esas figuras y nada. Fuimos a buscar el puesto donde las vimos, pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características del anciano. Pedimos ayuda a otras personas de esas que dicen practicar la magia negra. Lo único que nos pudo decir fue que esas estatuillas eran de origen africano y que eran 2 seres los que llegaron con ellas, pero que estaba fuera de su alcance ayudarnos. Decidimos irnos de la casa, la pusimos en renta y optamos por ir a una casa que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así
nos liberaríamos de estas cosas. Pero no fue así. Hoy llevamos unas semanas viviendo aquí y aunque contradictorio a lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa, roció agua y leyó unas cuantas oraciones y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba y que no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo como medio metro y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colgó en la sala, pero fue inútil. Horas más tarde de eso, escuchamos risas burlonas. En esa misma noche me despertó un dolor, era una mordida en el talón. Primero creí que había sido alguno de los gatos. Ya cuando desperté bien, escuché una voz que venía del lado de mis pies en la cama. Hijo mío, ven, no me temas. ¿Quieres comer mi cuerpo? ¿Quieres beber mi sangre? Y terminando de decir eso, lamió la planta de mi pie derecho y dijo: come de mi cuerpo y yo como del tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude ni siquiera emitir ningún sonido alguno. Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa, pero no pude. Entonces una segunda voz se escuchó. Mi pequeño, ven con mamá, yo te protejo. Mientras decía esas palabras tomé mi mano y la puse sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría, y más al sentir su mano y rostro. Se sentía como un montón de filetes crudos pero calientes. Entonces volvió a hablar. Ya hablamos con el hombre de sotana negra que vino. No te preocupes por él, no volverá a molestarlos. Quería separarnos. Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro, o al menos lo que recordaba. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El otro ser rió, tomó mis pies y dijo con una voz fuerte, entre burlona y molesta: venga a nosotros tu reino. Ya no pude continuar y supe que sabían que tenía miedo. ¿Cómo pude intentar gritar sin abrir los ojos? Y después de unos segundos por fin salió de mi garganta ese grito desesperado. Casi al instante mi esposa se despertó y me preguntó que si todo estaba bien. Yo, aún sin abrir los ojos, le dije: ¿eres tú? A lo que me respondió: pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? No, le dije, aquí están, me están hablando. ¿Quiénes?, me preguntó. Esos cabrones, los seres, esos. Pero me calmé cuando me dijo que no había nadie. Abrí los ojos y en efecto, solo estábamos los dos. La abracé fuerte, casi me salen las lágrimas y le conté todo. Esa noche no dormimos más. Encendimos la luz, la TV y nos quedamos así hasta que amaneció. Por la mañana, mientras desayunábamos, decidimos hablar sobre qué haríamos. Ya no podíamos hacernos tontos. Tomamos una decisión, una de las que nos arrepentiríamos hasta hoy, que fue comunicarnos con esos seres. Los primeros intentos no recibimos respuestas. Fue por ahí del 8º intento cuando respondieron a las preguntas que le gritamos a las estatuillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio y fue interrumpido por ese sonido cuando alguien te habla. Sentimos miedo, pero teníamos que continuar. De pronto escucharon 2 veces hablar a la vez. Dijeron: no sabrán qué somos, ni cómo nos llamamos, pero sí qué es lo que queremos. Mi esposa me tomó la mano y me señaló, horrorizada. La Virgen era la que estaba hablando. Yo solo quedé impávido y la imagen continuó hablando, respondiendo a la segunda pregunta. Solo 3 cosas queremos. La primera es que sepan que somos los dueños de este mundo. La segunda, que ningún Dios existe. No hay cielo, infierno o vida eterna. Tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a la normalidad y la casa pareció de pronto muy oscura, como si no entrara la luz por la ventana. Nos volteamos a ver, nos tomamos de las manos y mi esposa me dijo: no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo puedo abrazarla sin decir nada, pues además de la impresión estaban haciendo eco aquellas palabras, pues al final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaba a nosotros, pero quizás tenía razón, ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerle algo. Aún nos da miedo, pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín o fuera de casa, ya que se volvieron más habituales las manifestaciones, voces, risas y ruidos cuando estamos dentro. Ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son o si se puede proteger contra ellos, ya que en todo momento parece que nos están observando y, al menos así, creemos que por lo que nos harán daño. Tampoco volvimos a contárselo a nadie.
puesto que las veces que lo hicimos solo fingieron interés en escucharnos y se terminaron burlando, sin saber que solo intentamos prevenirlos.